Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor Enrique Terán. Un gusto tenerlo en el Congreso. El día de hoy, 2 de mayo, estamos iniciando el Congreso de Enfermedades Infectocontagiosas y Antibiótico Terapia. Mi nombre es María de Lourdes Novoa. Será un gusto igual acompañarles como moderadora durante este Congreso. Antes de iniciar con la exposición del doctor, queremos igual invitarles a que puedan socializar este congreso con el resto del personal de salud que esté interesado en en aprender más sobre los antibióticos. Como decía el doctor Maldonado, es muy importante que nosotros sepamos hacer una prescripción correcta. Creo que todas las personas que hemos estado no solamente en primer nivel, sino segundo, tercer nivel, sabemos que una prescripción correcta evita que el paciente esté más tiempo con la infección e incluso llegue a fallecer. El día de hoy nos acompaña el doctor Enrique Terán, quien es PhD, es doctor en farmacología por la Universidad de Londres en Inglaterra, tiene una maestría en cooperación internacional para el desarrollo en la Universidad de Rioja en España y ha sido de gran valor su aporte, doctor. Hemos participado igual en el libro sobre el COVID-19 y hemos tenido seguimiento de todas las publicaciones que nos han ayudado. Bienvenido y adelante, por favor. Muchas gracias a los organizadores por la gentil invitación y por la iniciativa de realizar una actividad específicamente sobre el uso de antibacterianos, de antibióticos, de antimicrobianos, manejo de las infecciones en general, un tema tan importante. Permítame, por favor, compartir mi pantalla para la conversación que vamos a tener durante los siguientes minutos. Un gran gusto siempre el poder interactuar con colegas de primer nivel y tratar de intercambiar experiencias. A mí me propusieron conversar sobre el futuro de los antibióticos y vamos a tratar de dar una perspectiva sobre cómo abordar esta temática. Déjeme, por favor, hacer una potencial declaración de conflictos de interés. Yo me dedico a la docencia e investigación a nivel universitario por más de 20 años, actividad que he realizado en varias universidades, la gran mayoría de ellas en el Ecuador. Hago gestión de educación médica continua patrocinada por la industria farmacéutica y soy un apasionado defensor de la calidad de los medicamentos, de su uso racional y de una regulación adecuada. Es para mí complejo, pero al mismo tiempo gratificante estar en medio de este panel de gente extremadamente conocedora y con una experiencia vasta. Buenos amigos todos ellos, afortunadamente, y por ende mi salud y mi respeto. Acaban de escuchar ustedes una magistral presentación del doctor Maldonado, que ya hizo gran parte de lo que nosotros queremos abordar el día de hoy sobre el manejo adecuado de los antibióticos y cuáles son los factores que se debería considerar. Creo que en los 50 minutos que conversó con nosotros el doctor Maldonado nos dejó una perspectiva más que clara respecto a las pautas que se debe hacer. Posterior a mi exposición y todos, por supuesto, espero que puedan tener el tiempo suficiente para poder continuar con el resto de la sesión. La doctora María Belén Mena va a hablar sobre la resistencia microbiana. Eh, Creo que María Belén es de las pocas que puede tener una perspectiva de qué es lo que está sucediendo a nivel nacional. Ella participa en la Red Nacional de Resistencias Antimicrobianas. Luego viene el doctor David Larreategui, eh, experimentado por demás, especialista en el manejo de infecciones y quien seguramente, a diferencia de nosotros tres, va a contextualizar el manejo clínico en el paciente. Él va a hablar sobre los errores frecuentes en el uso de los antimicrobianos y para cerrar con broche de oro, si cabe la palabra, la sesión del día de hoy, María Belén Atienza va a hablar sobre lo que todo médico debe saber en el uso racional de los antibacterianos. Entonces, creo y me siento tranquilo que esta sesión va a poner sobre la mesa lo que se debe realmente conocer y saber. Una lástima por aquellos de sus colegas que no
pudieron conectarse el día de hoy, que primaron el feriado frente a la educación médica continua y que, por lo tanto, van a tener que ver estas sesiones en remoto. Yo comenzaría diciendo algo que parece obvio, pero que desafortunadamente es uno de los pilares fundamentales en el acceso a esta problemática. La resistencia a los antibióticos padece de un problema lingüístico inclusive. Una encuesta ya hace algunos años atrás hecha por la Organización Mundial de la Salud en cerca de una docena de países puso de manifiesto el desconocimiento del lenguaje propio de la resistencia a los antibióticos entre la ciudadanía en general, no solo entre los profesionales de la salud. Miren ustedes qué interesante que menos de la mitad de casi los 10.000 encuestados había oído hablar en alguna ocasión de la resistencia a los antimicrobianos. Menos de la mitad, siendo una problemática tan frecuente y que ahora acarrea la atención a nivel mundial, no es un tema conocido. Solo una quinta parte sabía que su abreviatura en inglés es AMR. Y en cambio, más de 2/3 sí conocían los términos resistencia a los antibióticos o resistencia a los medicamentos, mucho más inespecífico. Entonces, hay que comenzar desde popularizar esta terminología y hacer alocución a una de las funciones básicas de los profesionales de la salud, no solo de los médicos, sino de todos quienes forman la red de atención al paciente sobre educación al mismo. Juan Carlos decía algo que es extremadamente importante y que yo quiero insistir. Dejemos de ser recetadores, dejemos de ser solamente prescriptores pasivos. Tomemos en cuenta que tenemos que educar al individuo sobre el uso de los medicamentos y cuanto más en el uso de los antibacterianos, de los antibióticos o de los antimicrobianos. ¿Qué sentido tiene darle al paciente una receta sin explicación por detrás, sin educación de por qué se le está dando y de qué es lo que va a acontecer en realidad? Quiero, para romper la hegemonía, para romper el hielo, si cabe la palabra, en esta interacción que tenemos, pedirles que nos imaginemos un caso hipotético. Imaginemos que Susana, un nombre ficticio, ha sido infectada con la bacteria X, cualquiera que sea, la cual vive en el estómago humano y es susceptible a la droga Y. Entonces está clarísimo que si es que Susana tiene infección por la bacteria X, habría que darle la droga Y para solucionar el problema. Sin embargo, 6 meses antes, Susana tomó la droga Y para una infección distinta, la cual puede o no haber sido generada por la bacteria X, pero Susana ya estuvo expuesta a la droga Y. La bacteria X no es la única bacteria en el organismo de Susana, como el sentido común dicta. Millones de bacterias crecen, ustedes saben, en los humanos como saprófitas, como parte de la flora normal, realizando muchas funciones positivas. Cuando Susana tomó la droga Y hace 6 meses, muchas de esas bacterias buenas saprófitas murieron. Pero claro, no todas. Hubo bacterias de esas saprófitas que sobrevivieron frente a la presencia de la droga Y, porque no estaba diseñada para matarles a ellas. Entonces generaron un fenómeno de resistencia importante para la función fisiológica del organismo de Susana. Durante esta nueva infección producida por la bacteria X, esta bacteria se multiplica en el organismo de Susana
y transfiere genes lateralmente con las bacterias buenas, las que aprendieron a resistir a la droga Y porque se encuentran en la vecindad, en el entorno. Y por lo tanto, la infección de Susana con la bacteria X se vuelve resistente a la droga Y. Qué interesante. Esto es algo que aprendimos nosotros en los últimos años y que es la resistencia parabacteriana. Nosotros siempre manteníamos un criterio claro de que la resistencia bacteriana se generaba por fundamentalmente la exposición inadecuada a antibacterianos. Cuando nosotros damos antibacterianos innecesariamente, lo que ha sucedido, por ejemplo, ahora en toda esta época pandémica, que hemos visto con desazón, con preocupación y hasta con amargura, cómo nuestros colegas bombardean antibacterianos para una infección viral. Qué penoso y qué consecuencias nos va a traer después. 2, el uso en esquemas irracionales. Lo que decía el doctor Maldonado es que aparece primero la cura clínica antes que la cura microbiológica. Y la gente deja de tomar. Y la gente suspende el antibacteriano. Ya estoy bien. Me han mandado de gana. Me han mandado solo para hacerme gastar. Y suspenden. Porque no somos capaces de hablar con el paciente y explicarle, mire, usted tiene una infección bacteriana. Le voy a mandar para que tome 10 días. Al día 3 usted se va a sentir bien. Pero por favor, siga tomando, porque hay que eliminar todas esas bacterias. Caso contrario, las bacterias remanentes generan resistencia al antibacteriano. 3, dosis insuficiente. No nos cansamos en el pregrado de insistir que no sean peleados con la balanza, doctores. No existe la dosis estándar. Lo que existe es dosis por kilo de peso. Pero claro, con la facilidad de los medicamentos que ya vienen ahora preparados, disponibles en blister, en frasco, en cajita, en botella, nos hemos olvidado de la necesidad de pesarle al paciente. Y llega el paciente estándar y le damos la dosis. Llega el paciente más pequeño y le damos la misma dosis, en exceso. Llega el paciente más grande, de más peso, y le damos la misma dosis insuficiente. Y lo peor es que escuchamos que dicen, no importa, si igual se cura, a mí me va bien. Cura clínica, no cura microbiológica. Entonces tenemos que repensar, y más todavía en un país como el Ecuador, carente de control, carente de aplicación de la legislación. No nos faltan leyes, lo que nos falta es que se cumplan, que se apliquen. ¿Quién de ustedes no ha visto cómo en las farmacias dispensan sin ninguna receta antibacterianos? Sin ningún control, sin ninguna responsabilidad. El señor de la farmacia, el dependiente, el que no tiene formación alguna, se siente en la capacidad de prescribir antibacterianos para cualquier cosa. El que se le ocurra, el que le pague, el que le dé premio. Y de forma, obviamente, irracional. Y no puedo dejar pasar darles el mensaje. A veces somos cómplices de eso. ¿Cuántos de ustedes no han caído en la tentación cuando les llama un paciente de prescribirle por teléfono? ¡Qué terrible! ¿Sabe qué? Agarre un papelito y anote. Cómprese
amoxicilina más ácido clavulánico. Y así va el paciente, sin receta. Somos copartícipes. Y eso, por lo tanto, hay que controlar desde casa adentro. Tenemos que nosotros hacerlo. Desarrollar fármacos es una gestión compleja, complicada. Solo en situaciones tan emergentes como las de la pandemia, hemos visto modificado este cuadro que les presento aquí para graficar la compleja ejecución de un proceso de desarrollo de un fármaco. Nosotros tenemos que empezar con la investigación básica, los candidatos. En el caso de los antibacterianos, hay que desarrollar nuevas moléculas en el laboratorio, hacer cambios en la estructura, buscar nuevos mecanismos de acción, si es que se puede, o alterar los existentes. Pero de todos esos candidatos que uno puede desarrollar, la gran mayoría no funcionan. La gran mayoría no son eficaces. No tienen actividad in vitro. Y claro, vean ustedes cómo este número inmenso cae dramáticamente al 5% de moléculas que realmente tienen alguna actividad. Esas hay que probarlas en animalitos de laboratorio para descartar lo fundamental, que no sean tóxicas, que no sean nocivas. Y de ellas, la gran mayoría fracasan. La gran mayoría sí tienen actividad, pero son dañinas para el organismo. Funcionan en cultivo celular, pero en animales no son bien toleradas. Y con ese 5% nos quedamos nuevamente para empezar los estudios clínicos en humanos. Y comenzamos probando la toxicidad en seres humanos, en voluntarios sanos, para validar que lo que no hace daño a los animalitos no hace daño a los humanos. Y vean cómo el 50% fracasan. Y entonces, con esas pocas moléculas que nos quedan, vamos a probar en sujetos con la enfermedad para validar cuánto hay que dar y si es que realmente funciona. Porque cabe la posibilidad que tengamos que subir tanto la dosis que caigamos de nuevo en toxicidad. Y por lo tanto, un 50% de ellas vuelve a fracasar. Y nosotros nos quedamos entonces con una mínima cantidad para los famosos estudios poblacionales, los estudios de fase 3, para evidenciar eficacia que funciona y seguridad, el perfil de eventos adversos. ¿Cuáles son los problemas relacionados con el uso correcto de ese medicamento? Y aquí también a veces puede haber falla. Un 50%, la mitad, fracasa, porque los problemas adversos son tan intensos o tan frecuentes que opacan la eficacia. Y ahí sale un medicamento exitoso. Ahí nos invitan al lanzamiento. Ahí nos invitan a la presentación. Cuando a ustedes, doctores, les inviten, por ende, al lanzamiento de un fármaco nuevo, hay que sentirse gratamente complacidos. Este es un sobreviviente. Es uno de 5,000 candidatos y que hemos necesitado normalmente 10, 12 años para que aparezca. 10, 12 años. Una inversión que se estima aproximadamente de $1.200 millones. 1.2 billones. Es complejo, es complicado, es lento, es problemático. Por eso a veces desde
el olvido, desde la falta de memoria respecto a esto, exigimos, ¿por qué no hay? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no aparece una nueva alternativa? Tan fácil que debería ser vencer la resistencia bacteriana desarrollando nuevos antibacterianos. Es que no se puede, no se puede. Ahora que tenemos tecnologías nuevas, que tenemos procedimientos nuevos, estamos intentando acelerar estos procesos. Pero acelerar no significa abaratar, más bien es encarecer. Entonces, no es una cosa tan sencilla conseguir nuevos antibacterianos. Hay que quitarse de la mente que la solución sean nuevas moléculas. Y lo que es peor, ¿saben cuánto tiempo le lleva a una bacteria aprender a desarrollar resistencia contra este campeón, contra este sobreviviente del proceso de desarrollo? 12 semanas. A nosotros 12 años nos cuesta, a la bacteria 12 semanas. Está clarísimo quién es más inteligente, ¿no es cierto? Así que se refuerza el concepto. No es cuestión de sacar nuevas moléculas, sino que ha de ser más bien cuestión de evitar que las bacterias aprendan a desarrollar resistencia contra los mismos. Por eso siempre me parece importante enfatizar las fases de la infección. La primera fase es la invasión. Inevitable, inevitable. ¿Por qué? Porque estamos expuestos al patógeno, porque el patógeno está en el medio ambiente. Por eso, frente a la invasión, el sistema inmunológico juega un papel fundamental. Y el sistema inmunológico depende de la condición del individuo, de la edad, del estado nutricional, de la exposición al sol, del estilo de vida, de la disminución del estrés. No hay, y aprovecho para hacer una cuña comercial, no hay productos para mejorar el sistema inmunológico. Es una mentira, y es una mentira que vende bien, porque salen todos los canales de televisión, en la radio. No hay control, otra vez en este país, de que le mientan a la gente. Y salen esos productos fantasiosos a decir, esto le aumenta las defensas para que no tenga infecciones. ¡Ah! Ojalá hubiera dicho producto. No existe. Pero cuando el sistema inmunológico funciona bien, de todas maneras se pueden producir infecciones. ¿Por qué? Porque juega un papel importante la virulencia, que es la agresividad del patógeno. Hay bacterias que son muchísimo más agresivas que otras. Y pese a que tenga un sistema inmunológico bueno, logran invadir y quedarse en el organismo. Cuando eso sucede, cuando el sistema inmunológico es débil o la virulencia es alta, ese patógeno invade efectivamente y viene la segunda fase, la incubación. Porque una miserable bacteria, ¿qué le puede hacer a un organismo tan sofisticado como el del ser humano? Nada, por supuesto, nada. Pero las bacterias son pilas y comienzan a multiplicarse, comienzan a proliferar para causar daño, para causar problema en el organismo, silenciosamente, silenciosamente, hasta que logran una cantidad adecuada y viene la tercera fase, el pródromo, la fase preclínica. Esa sintomatología inicial, ese preámbulo de lo inevitable, que viene un proceso infeccioso. Por ende, al pródromo le sigue la enfermedad clínica, ya con todas sus manifestaciones. Característica. Y lo más importante que ya mencionó el doctor Maldonado, pero yo enfatizo, la gran mayoría de las enfermedades infecciosas paradójicamente se resuelven solas.
Ojo, no quiero decir que no haya infecciones que maten, por supuesto que sí, pero afortunadamente son la minoría. La gran mayoría de los procesos infecciosos son autolimitados. Se cansa el patógeno y se va. Ustedes deben ser testigos. Debe haber llegado algún momento en el que dijeron, no más, no me tomo nada, voy a dejar que reaccione el cuerpo. Y claro, pasan unos días pésimos y después empiezan a recuperarse. Y dicen, oh, respondió el organismo. ¿Qué va? Es que ya el patógeno se cansó y se fue. Entonces uno debería preguntarse, ¿cuándo nos llega el paciente? A ustedes en atención primaria, peor todavía a nivel hospitalario, ¿en qué fase llega el paciente? Pues sin lugar a dudas, uy, ya se me movió. El paciente llega en la fase de enfermedad clínica. El paciente llega tarde, cuando ya está mal, cuando ha fallado lo que se tomó, lo que le dieron en la farmacia, lo que le recomendó sus amigos. Aquí llega. ¿Qué es lo único que nos queda a nosotros poder hacer? Acelerar la resolución. Acelerar la resolución. Qué lindo sería que el paciente venga en fase de pródromo, cuando empieza a sentirse mal, pero esto de nuevo es educación, es cultura. No se vaya a la farmacia, no se meta al internet, no pregunte a su mamá, a sus amigos, a su vecino. Venga al médico, al que sabe. Porque si usted viene en fase de pródromo, no vamos a evitar la enfermedad clínica, pero sí podemos acelerar la resolución, atenuar la enfermedad. Ese sería el éxito fundamental, tratar tempranamente. Y en enfermedades infecciosas va de película, porque si usted trata tempranamente, el desenlace es muchísimo mejor, sin duda alguna. Pero imaginémonos por un momentito, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos actuar sobre la invasión, sobre la incubación? Sería de lujo, sería de lujo. ¿Se imaginan ustedes que pudiéramos nosotros evitar la invasión? Ya se cortaría todo el proceso. Ya no habría el resto del problema. Ni siquiera habría pródromo. Nada. Entonces, si yo quiero actuar sobre la invasión, ¿qué debo hacer? Vacunar. Vacunar. Es la única estrategia para prevenir. Por eso, cuando las infecciones son de gran envergadura, cuando son generalizadas, hay que desarrollar programas de vacunación. Ahora, y aun cuando no es un entorno bacteriano, pero con la pandemia ha sido parte del éxito. Pero en las enfermedades bacterianas, ustedes lo saben, hay que vacunar. No hay vacuna mala, no hay vacuna que sobre, no hay vacuna que se deba cuestionar. La vacuna es la mejor estrategia en salud pública. Es costo efectiva, sin lugar a dudas. Pero no para todo hay vacuna. Y entonces la invasión a veces se produce inevitablemente. Y nos preguntamos, ¿y qué pasa si podemos cortar la incubación? Sería fantástico, porque si no se incuba, no proliferan las bacterias y ya no hay proceso. Y entonces ahí es donde viene el concepto más cuestionado, el de tratamiento temprano. Tratamiento temprano, porque la bacteria ya está y lo que hacemos es evitar que se replique, evitar que prolifere. Le estamos tratando de inicio. Desafortunadamente, este término de tratamiento temprano es al que se le conoce como profilaxis. Y este es uno de los términos que se ha prostituido en mayor medida, porque se ha entendido que la profilaxis puede ser indiscriminada, darle a todo el mundo, por si acaso. ¿En qué sentido común puede entrar
tratar lo que no hay, matar la bacteria que no existe. ¿Cómo? Es ilógico. Por eso la profilaxis tiene que ir de la mano del testeo, de la identificación. Si no, no tiene sentido. La famosa costumbre de los cirujanos. Vamos a ponerle una dosis por si acaso. Hay que preguntar, ¿hubo contaminación o no? Si fue una apendicectomía y sacaron el apéndice intacto, si no hubo salida de materia fecal, ¿qué contaminación se quiere eliminar? Si fue un proceso quirúrgico limpio, no hace falta. Ah, es que el protocolo dice. Está mal hecho, pues. Está mal hecho. Ese es parte del problema. Creer que para todos tiene que ser igual, cuando la medicina no funciona así. Pero si, claro, el paciente recibió una puñalada en el abdomen, hubo salida de materia fecal, el cirujano resuelve ese desastre, inevitablemente hubo exposición, hay que dar tratamiento temprano. Ahí es profilaxis para evitar que esas bacterias que salieron de las heces vayan a producir un foco infeccioso. Muy importante. Desde ahí comienza esa conceptualización de no desgastar los agentes. Porque caso contrario, miren lo que pasa. Esta es una diapositiva de las beta-lactamasas que comentaba el doctor Maldonado y vean ustedes cómo la distribución en todo el mundo es muy variable dependiendo de qué tan estrictos son en el proceso de control del uso de los antibacterianos. Esto es en Latinoamérica. Vean ustedes, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, cómo estaba el proceso de resistencia bacteriana en el año 2000, hace más de 10 años. Vean ustedes cómo había preocupación, bueno, nosotros, ¿cuándo no? El puntito rojo nosotros, ¿sí? Y otros pocos países, Paraguay, los países de las Antillas. Vean esto en el 2010, 10 años después. ¡Wow! ¿Cómo se pinta? ¿Cómo se pinta el mapa? Y de rojo encima más. Este es el último dato que tienen del 2016. Ojalá sea cierto. Y si bien se ha extendido mucho más, ha disminuido por lo menos los colorados, los rojos. Pero esto hay que monitorear permanentemente, porque es una cuestión dinámica. Y no se trata de desarrollar nuevas moléculas, porque nosotros, miren ustedes esta cronología que les pongo de el desarrollo de los antibacterianos. Vean ustedes cómo hemos ido nosotros aumentando, y aquí está justamente el Linesolid que mencionaba el doctor Maldonado, de los últimos que fuimos capaces de desarrollar. Pero vean en la línea superior, la resistencia. ¡Qué brutalidad! Nos demoramos, aquí está, más de 10 años, y vean cuándo aparece la resistencia. No es tener nuevas moléculas. Esa no es la solución. Es utilizarles adecuadamente, porque somos campeones para desgastar, porque sale una molécula nueva y esa hay que darle a todo el que se cruza. Esa hay que darle a todos los pacientes. Es que ese sí ha de funcionar seguro. Pero la clásica penicilina también funcionaba. ¿Por qué no le dio? Es que yo quería ir a la segura. Y nos acostumbramos a matar hormigas con cañones para que no vaya a fallar. Y ahí vienen las resistencias paracelulares que conversábamos al inicio. Un factor adicional que va a jugar un papel clave en el futuro de los antibacterianos es este concepto de medicina personalizada. Otros le llaman medicina de precisión. También se llama medicina estratificada. ¿Qué tiene que ver esto con
la carga genética. Hay una rama fascinante que ahora está creciendo en la farmacología, que es la farmacogenética. Los que hacemos farmacología siempre tratamos de capturar voluntades para nuestro lado. Entonces, los que quieran especializarse en algo novedoso, la farmacogenética va a ser el futuro de la medicina. Tratar de identificar la respuesta a los fármacos con la carga genética del individuo. Cada vez existe más y más evidencia de los diferentes genes relacionados con el metabolismo de las drogas en el organismo. Y claro, existen diferentes niveles de evidencia, porque como decía Juan Carlos, la medicina basada en la evidencia nos obliga a ir exigiendo más información al respecto. Pero este es el futuro de la medicina y algún momento nos va a llegar. En Estados Unidos esto ya se aplica. Nosotros en parte del trabajo que hacemos con la Universidad de Carolina del Norte, por ejemplo, teníamos un proyecto para hacer la caracterización genética de las variantes y ver qué pasa. Hemos trabajado con mis colegas en España largo tiempo para tener esa información y sacar patrones. Yo les puedo presentar porque es el mío, entonces no hay problema. Pero, por ejemplo, para dolor, ¿qué sucede? A mí me pueden dar múltiples cosas, excepto dextropropoxifeno, porque yo no metabolizo adecuadamente el dextropropoxifeno. Y si me dan dextropropoxifeno, voy a tener eventos adversos que otras personas no tuvieran. Hacia ahí vamos a llegar. Esa va a ser la medicina que ustedes manejen. La identificación del paciente versus el fármaco para ganar no más eficacia, pero sí mayor seguridad en el uso de los fármacos. Con los antibacterianos cada vez va creciendo más el desarrollo de pruebas farmacogenéticas para poder identificar, porque somos distintos. Esto publicamos nosotros hace un par de años ya sobre la carga genética que tenemos en Latinoamérica. Miren ustedes lo que pasa en España. Los hispánicos son anglosajones, son arios, son blancos, son caucásicos y tienen una mínima carga negra e indígena. Miren los africanos en azul, la carga negra, y vean lo que pasa, por ejemplo, en México. En verde, la carga autóctona, la carga indígena. Y entonces, claro, automáticamente ustedes dicen, ¿y nosotros? Aquí está Ecuador. Nosotros somos el pleno ejemplo del mestizaje. Predominantemente indígenas, da mucho orgullo, una carga negra remanente y una carga hispánica que nos hace ser únicos en el perfil latinoamericano y por supuesto en el comportamiento de los fármacos. Por eso necesitamos estudios locales, por eso necesitamos casuística local, por eso tenemos que trabajar pensando en contestar nuestras propias respuestas. Esto se publicó 5 años atrás y parece ser que va a ser inevitablemente cierto. Decían, para el 2050, la resistencia a los antimicrobianos, la resistencia a los antibacterianos va a causar 2.4 millones de muertes. Ahora con la pandemia, esto va a ocurrir antes y de manera mucho más severa. Por eso, a manera de conclusiones, y para dejar unos minutos quizás para preguntas si es que existen, lo primero es combatir la automedicación, no a la automedicación. Tenemos que, como profesionales de la salud, exigir que se cumpla la ley y que no se expendan medicamentos sin receta, que deje de ser un burdo negocio en el que lo único que importa es vender. Tenemos que ser copartícipes, dejar de prescribir por teléfono, dejar de recomendar que se compren. Tenemos que dar nosotros el ejemplo y exigir que esto se cumpla. Hay que denunciar
a las farmacias que venden sin receta. Hay que quejarse una y otra vez. Ustedes en su área de influencia, aproxímense a las farmacias, conversen. No nos hagamos daño. Seamos conscientes de que este es un problema controlable, pero desafortunadamente se nos ha ido de las manos. Ustedes, doctores, colegas, eviten el sobreuso. No den por dar. No den para todo antibacterianos. No den para lo que no hace falta. Y eviten el mal uso. No utilicen antibacterianos de amplio espectro de manera innecesaria. No utilicen antibacterianos de alta complejidad para procesos simples. Sí funcionan, pero nos causan problemas adicionales, daño colateral innecesario. No le etiquete al paciente como resistente. Acuérdese que los antibacterianos son para matar a las bacterias, no al paciente. Y por lo tanto, por eso lo que tiene que hacerse es ciclos de usabilidad. Cuando usted utilice un antibacteriano de mayor complejidad, en una próxima infección regrese a un antibacteriano de menor complejidad. Haga el ejercicio cíclico, racional de uso. Usted que trabaja en el hospital, cuando escuches que aquí tenemos tasas de resistencia muy altas, fácil, deje de utilizar ese antibacteriano, deje de utilizar esa familia por un tiempo, oxigene el uso con otras familias para evidentemente darle chance a que las bacterias se olviden y vuelvan a recuperar sensibilidad. Y lo más importante, el mensaje final, no se trata de requerir nuevas moléculas. Por favor, ustedes no se unan al equipo de los que quieren nuevos antibacterianos, de los que quieren moléculas de nueva generación. Ustedes únanse al equipo de los que aprovechan las existentes actualmente, que conocen a profundidad cuándo utilizarles, cómo utilizarles y sacarles el mayor provecho posible para que con eso se reduzca la demanda de nuevas moléculas y la frustración de que dejen de funcionar esas nuevas moléculas. Es lo que queríamos conversar con ustedes. Les agradezco mucho por la invitación, por la atención, y si es que hay preguntas, con el mayor de los gustos intentamos contestarlas. Gracias. Muchas gracias, doctor Terán, por su charla bastante comprensiva y bastante, bueno, sobre todo las diferentes cosas que tenemos que considerar sobre el futuro de los antibióticos y cómo la resistencia es uno de los principales factores a combatir. Doctor, entre las preguntas que tenemos podría ser, ¿qué recomendaciones nos daría para el manejo de las cepas multiresistentes? La primera y la más importante es que nosotros tengamos un buen perfil de resistencia. Si es que nosotros establecemos el perfil de resistencia, vamos a saber a qué es susceptible. Porque afortunadamente el término de superbacterias es extremadamente reducido. No tenemos bacterias que sean resistentes a absolutamente todo. Hay, claro, bacterias que han generado tanta resistencia que se necesita estrategias muy sofisticadas, pero inclusive en esos casos siempre hay respuesta. Y lo que hay que hacer es erradicar esa prole de bacterias para que no tengamos nosotros la posibilidad de que puedan seguir causando problemas. Usted a nivel hospitalario, cuando tenga bacterias multiresistentes, haga una pirámide de exclusión. ¿Qué agentes pueden causar reacción cruzada que eviten que radique la bacteria? Y en base a ello, construya un esquema de erradicación que lleve a tener los resultados adecuados. Lo más importante frente a bacterias multiresistentes es que nosotros no caigamos en el empirismo, en utilizar agentes ciegos, porque entonces el problema va a ir acrecentándose progresivamente.
Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos es si tal vez ya existen este tipo de pruebas genéticas a nivel del país, del Ecuador, que usted nos había comentado, sobre cuáles medicamentos se podrían prescribir dependiendo de la genética del paciente. Lastimosamente, todavía sigue siendo esto una gestión experimental investigativa. Estamos intentando traer fondos para poder hacer la implementación y lograr hacer un espejo de lo que ya está ocurriendo en Estados Unidos y en algunos países europeos. La transferencia tecnológica, lastimosamente, es complicada, sobre todo cuando no existe visión de las autoridades sobre el posible beneficio que se puede dar. Pero, aunque demore un poco, va a llegar paulatinamente. Es el futuro de la medicina y es el concepto en el que cada uno de ustedes va a trabajar la medicina personalizada. Muchas gracias, doctor. Y otra pregunta que también tenemos sería con respecto a las casas farmacéuticas, ¿cuáles considera que es su influencia sobre la prescripción de antibióticos a nivel, bueno, tanto hospitalario como a nivel primario de la salud? Es muy buena pregunta y yo soy de los que enfáticamente dice que no existe, desde mi perspectiva, un solo laboratorio que pueda comprar la conciencia de un profesional médico que ha dedicado años de estudio a tomar la mejor decisión en base a la mejor evidencia disponible. No tenemos nosotros que dejarnos apabullar por los famosos llamados conflictos de interés. La industria farmacéutica tiene malas prácticas, por supuesto, pero jamás va a poder comprar conciencias. Entonces, que le inviten a una charla, que le inviten a una reunión, no creo que termine siendo un factor decidor para que alguien cambie su criterio y use un producto que no debe en un paciente que no es candidato para ello. Esto sucede mucho más a nivel de la compra, de la dispensación, porque sí, cuando ustedes entran a hurgar un poco, existen malas prácticas en términos de bonificaciones, de premios, por sacar un producto determinado. Pero desde el punto de vista médico, yo siempre apelo a la conducta científica y ética de cada uno de mis colegas y la defiendo de manera enfática. Gracias, doctor. Son cosas que se tienen que considerar, sobre todo para la prescripción. Otra pregunta que tal vez podríamos hacer es, con respecto a la resistencia, ¿cuál considera que sería la forma? Usted nos había, bueno, nos había comentado un poco que hay que dar un espacio para evitar que se produzca esta resistencia en una persona. ¿Cuánto consideraría usted que es el espacio o depende de cada antimicrobiano o específicamente cómo podríamos saber cuál es el espacio que podríamos hacer para evitar que nuestros pacientes desarrollen este tipo de resistencia? Sí, en efecto, depende mucho del patógeno y de la infección, pero por lo general, nosotros observamos que las resistencias bacterianas son una problemática mucho más a nivel hospitalario que a nivel comunitario. Esa es una gran ventaja. A nivel hospitalario se hablan de ciclos de suspensión. Entonces, por lo general, si ustedes hacen entre 3 a 6 ciclos de suspensión, ustedes van a tener casi siempre buenos resultados en términos de erradicación de esas tasas altas. ¿Qué es lo que significa un ciclo? Ustedes hacen un monitoreo microbiológico y conforme ustedes van viendo que va bajando la tasa de resistencia intrahospitalaria, ustedes van a tener una mejor satisfacción en términos de uso. No olvidarse que a nivel hospitalario siempre impacta el comportamiento comunitario. Entonces, por eso ustedes tienen que a nivel hospitalario prescindir de ciertos antibacterianos que desafortunadamente se usan de manera muy liberal a nivel comunitario y así se consiguen mejores resultados. Perfecto, doctor. Y como última pregunta, tal vez podría ser, ¿cuál considera usted que va a ser el rol de, sobre todo,
bueno, en un punto dentro del tratamiento del COVID-19, inclusive aquí en el país, se consideraba ciertos antibióticos dentro del tratamiento. Entonces, ¿cuál considera que va a ser la causa de esto? Y sobre todo, bueno, o sea, más o menos, ¿qué podría esperarse de esto? Y cómo deberíamos intentar afrontarlo. Bueno, para nosotros, una de las secuelas de las tantas de la pandemia va a ser tasas elevadas de resistencia a antimicrobianos que fueron utilizados de manera injustificada. La gran mayoría de ustedes deben haber sido testigos de el uso de acitromicina, por ejemplo, de una manera rutinaria, el uso de moléculas de alta envergadura de manera indiscriminada a nivel inclusive ambulatorio. Entonces, una vez superada la pandemia, nosotros tendremos que, ojalá, en conjunto trabajar para identificar qué ha sucedido con esos patrones de resistencia. Yo conversaba con algunos colegas a nivel hospitalario en diferentes provincias del país y me dicen que su preocupación es grande porque llegan pacientes del entorno comunitario con resistencia a antimicrobianos de uso hospitalario. Y claro, cuando se trata de indagar es por manejo inadecuado de infección por COVID, en algunos casos injustificado completamente. Entonces, habrá que ir monitoreando, habrá que ir viendo y tratando de remediar conforme identifiquemos estos problemas. Listo, muchas gracias por responder a todas nuestras preguntas, doctor Terán. Esperemos esto haya sido una forma de que, sobre todo, comprender de que la lucha contra contra la resistencia bacteriana no para, no tiene que parar y tenemos que saber cómo prescribir adecuadamente cada uno de los antibióticos. Muchas gracias, doctor Terán, nuevamente. Vamos a proceder con la siguiente expositora.